Bienvenido a todos en este nuevo video. Yo soy Clem, ando viajando por Sudamérica con Panchito, mi furgoneta, y ahora estoy acompañado de mi padre que está por aquí, que me acompaña en esa aventura. Y hoy nos encontramos en la provincia de La Rioja para ver un lugar de los más lindos de Argentina, porque nos encontramos en el Parque Nacional Talampaya, Patrimonio Mundial de la Humanidad. Talampaya es el nombre originario, quiere decir río seco del árbol, porque bueno, aquí estamos en un lugar muy árido, estamos casi en un desierto. Solo cuando hay lluvia, pocas veces en el año, los ríos existen y después se vuelven a secar. Les invito, si no conocen, a descubrirlo con nosotros, y si ya lo conocen saben que es hermoso, así que volver a descubrirlo con nosotros. Talampaya es una de las maravillas más destacadas de Sudamérica. Aquí nos encontramos en un mundo de formaciones rocosas espectaculares. Penses-tu que nous allons rencontrer des lamas? J'espère. Lama, puis même les émeux qu'on a vu la pancarte. Les émeux. Mais pour l'instant, ils sont discrets. En realidad yo creo que no van a ser llamas que vamos a ver, pero guanacos. Que yo creo que aquí en el norte son guanacos. 2 años y medio aquí en Sudamérica ya puedo diferenciar los llamas, de los alpacas, de los guanacos y los vicuña. Vamos a ver si encontramos. Nos cruzamos con varios tipos de animales, pero de momento ningún guanaco. Hay que saber que, a pesar de las condiciones áridas, Talampaya alberga una gran variedad de especies animales. Así que espero encontrarnos con guanacos en el camino. La ventaja de este parque que aquí tiene todo un lugar para hacer camping. Es muy barato estos lugares para pernoctar, tanto con van, con camper, pero de este lado también hay gente que vinieron en carpa. Así que ideal para pasar la noche en el medio del desierto. Y además por la noche aquí el cielo es una maravilla, porque como no hay ninguna luz, las estrellas se ven espectacular. Aprovecho, estoy cocinando unos fideos, una pasta, porque ya muy pronto vamos a almorzar y después vamos a tomar la excursión para visitar los cañones. Las formaciones rocosas de Talampaya cuentan la historia geológica de millones de años. Algunas de las rocas más antiguas del parque tienen aproximadamente 250 millones de años y revelan información valiosa sobre la evolución del planeta. Aquí en las rocas tenemos dibujos de los pueblos originarios de aquí, que dibujaron animales con figuras. Imaginemos aquí los guanacos. Y aquí tenemos otro dibujo, otra vez con personas. Esto como la pata del pájaro. Se estima que son 600 antes de Jesucristo hacia adelante, no saben exactamente, pero igual se conservó muy bien, porque aquí como es seco, hay pocas lluvias, aún nos vemos súper bien. Y aquí, qué loco, en la roca, que supuestamente molían la fruta. Los antiguos habitantes de la zona pertenecieron a la cultura de los yaguitas, una civilización precolombina que habitó el noreste de Argentina. Los petroglifos que hicieron representan una variedad de figuras geométricas, animales, seres humanos y elementos de la naturaleza. Estas representaciones gráficas tienen un significado cultural y religioso, y se cree que fueron utilizadas para comunicarse, transmitir conocimientos y rendir homenaje a sus divinidades. Aquí tenemos pies de alpaca. Bueno,
de guanaco, perdón. Tenemos ya, parece uno grande adulto con un bebé. Así que guanacos hay. Acabo de encontrar el monumento de la difunta Corea con más botellas de todas las carreteras que hice, porque ya hay diferentes, digamos, capillas. La gente va acumulando esas botellas de agua, las van acumulando como ofrenda. La difunta Corea es una santa muy popular aquí en Argentina y en los países vecinos. Bueno, fue conocida porque durante las guerras civiles aquí en Argentina, esa santa Corea murió deshidratada en el desierto, y es por eso que la gente le deja botella de agua en el camino. Y al fin nos encontramos con guanacos. Una mamá con su bebé. Bah, Pierre, il attend de l'autre côté. ¿El padre? Ah, sí. No sé si el padre. Il attend pour traverser. Il va traverser devant nous, allez, c'est... Il s'attend. Il nous regarde. Nous, on les regarde. El bebé, ouais. El guanaco usualmente vive en manadas de 4 a 10 hembras, lideradas por un solo macho. Este macho suele ser más grande y fuerte que los demás, y a menudo se le puede identificar por su comportamiento agresivo y territorial contra los otros machos. Entre las formaciones rocosas de Talampaya, los guanacos adornan el paisaje con su elegancia natural. Su presencia es un regalo para los sentidos, recordándonos la belleza y la armonía de la vida salvaje en este lugar, cortado del tiempo, fuera de todo ruido o del estrés del mundo moderno. Talampaya es también conocido como uno de los sitios más importantes del mundo en términos de fósiles de dinosaurios. Se han identificado más de 5.000 huellas que pertenecieron a diferentes especies que habitaron la región en el pasado. Bueno, mucho ha pasado desde el Parque Talampaya, porque ya nos encontramos en la ciudad de Mendoza. Y bueno, estamos aquí porque ya se termina nuestro viaje por Argentina, porque ya vamos a pasar a Chile, vamos a pasar la frontera mañana. Ya saben, hace mucho tiempo que estoy lejos de Sebastián y ya tengo muchas ganas de volver a encontrarme con él. Fue tal vez un poco rápido nuestro paseo por Argentina, pero vamos a regresar de todos modos. Pero ahora el plan es ese, vamos a pasar la frontera mañana. A ver que al tiempo va a haber nieve, no sé si se va a poder pasar, vamos a ver si lo conseguimos. Bueno, ya nos estamos preparando, estamos dando una pequeña vuelta por Mendoza y eso, preparándonos para el gran viaje de mañana. Tu estacionamiento tenemos Chile, 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 Chile. Todos chilenos vienen a comprar aquí. Antes de ir a Chile hemos pasado a hacer la compra. Hemos pasado antes a un mayorista y comemos los productos que sabemos que son muy caros. En Chile, por ejemplo, aceite de oliva, la leche de soya que a Sebastián le gusta, que igual una botella vale $1. En Chile es $2-3. Hemos comprado alfajores, eso es para regalar. Jugos naturales, igual 1 litro. Una botella es $1 aquí. En Chile es mucho más caro. Compramos muchos vinos, eso no tanto por el precio, porque son ricos nomás. Hemos hecho stock de vino, de cerveza, todas esas cosas. Ya estamos con Panchito lleno de cosas. Estamos listos para cruzar la frontera. Aquí en Argentina están muy acostumbrados a contar los billetes, como manipulan muchos y van súper rápido. Así que mi padre ya
Tiene técnica que aprendió, bueno. Ah, c'est la technique argentine. Hein. Vas-y, montre-nous comment. Ah, c'est l'ambulance? Non, c'est l'alarme de la voiture. Bah ouais. Bah Pourquoi ouais. il l'arrête pas? Alors vas-y, montre-nous ta technique. Waouh, quelle rapidez. Ah bah, si tu plies la liasse, puis en fin de compte, après ton pouce, bah, tu pousses sur les billets. Et puis voilà. Moi je trouve que c'est assez lent quand même. Nous partons pour pour ton 4e pays. Qui est le Chili. Es-tu prêt? Pareil. Pour pouvoir passer la frontière. Bon, il n'y a pas de neige pour tenir. Je pense que sí, il est en train de neiger. Je suis en chemise, Clément. Bueno, vamos a ver qué tal la frontera. Yo ya la pasé 4 veces esa frontera, así que la conozco bien. Nunca la pasé con nieve, vamos a ver. Yo igual estoy con muchas ganas, yo es como un poco regresar a la casa, que Chile ya pasé tanto tiempo. Tengo a Sebastián ahí, tengo amigos ahí, así que es como más regresar a un lugar que conozco. Pero para mi padre ya es nueva aventura. Otra razón de nuestro ingreso a Chile, el viaje de mi padre por Sudamérica está llegando a su fin. Queremos aprovechar al máximo el tiempo que le queda por esas tierras. Fue un tiempo corto aquí en Argentina, pero intenso. Desde que hemos entrado por Buenos Aires, hemos descubierto hermosos lugares. Mi padre se puede llevar lindos recuerdos de Argentina y yo siento que conozco un poco más ese gran país y sé que regresaré pronto. Obviamente antes de cruzar a Chile vamos a cargar gasolina porque ahí de otro lado el precio es triple, así que cargamos lo más que se pueda. Y aquí la última gasolinera, una YPF muy grande donde todo el mundo se para. Se encuentra en Uspallata, la última ciudad antes de subir la cordillera. Mucho viento. Vamos a subir de otro lado. De momento hay sol aún, pero de otro lado se ve que ya está nublado. Yo creo que vamos a ver el clima y hay mucho viento. Y ahí se ve que el tiempo está malo. Bueno, bien el volant, ¿eh? estamos llegando en la tormenta. No sé si fue buena idea pasar hoy. Acabo de ver en la página oficial que van a cerrar la frontera a las 3 de la tarde. Por el tiempo, por el temporal. Son las 12:30 y como ya estamos en la montaña, vamos a intentar llegar, pero no sabemos. Vamos a ver si llegamos primero. Ya llegó la nieve, de momento es bajita, no hay mucha y estamos cerca de la frontera, así que de momento estamos bien. Bueno, estamos llegando en la frontera, lado argentino, y hay fila. Vemos hasta ahí hay autos, así que bueno, bajo la nieve, espero que no se va a acumular tanto. Bueno, al final todo el tráfico que había no era frontera, era peaje. Te cobran un pequeño peaje de 30 pesos, que no es nada, pero... Les voitures c'est loin. Ah, ¿No? sí. Hay una fila gigante de camiones, pero por suerte nosotros tenemos otra fila. On s'en fout, qu'est-ce pas, Clément?
va doucement. Al fin vemos la frontera. Ahí estamos llegando. Ahora sí que estamos en la fila de la aduana y se ve súper larga. Así que aprovechamos que mi padre nos preparó otra vez sándwiches. Vamos comiendo porque ya son las 2 de la tarde. Así que espero que de verdad no sean a las 3 como está escrito en la página, porque con la fila que hay hemos demorado mucho tiempo. Pero otra vez, aún no hay mucha nieve. Estamos haciendo fila, ya hace una hora que estamos esperando. Venimos de ahí, el fondo. Y queda aún mucho para hacer, para llegar. Y hace un frío aquí arriba. Cambia mucho, es radical en comparación con Mendoza. Y aquí a punto de salir de Argentina y mi padre ya, al fin, se acostumbró al mate. Comme il fait froid. Sí, Là, tu vois les beaux froids. y se acostumbró. Lo único es que siempre quiere remover con la pajita, pero esto prohibido. Ce que je retiens de l'Argentine, bon bah déjà leurs grandes villes, qui sont honnêtement, bon, elles sont super bien faites au niveau circulation. Ils ont des parcs magnifiques où les gens, bah, c'est vrai qu'ils peuvent se distraire. Il y a beaucoup de monuments, même d'immeubles anciens. Beaucoup d'histoires en Ouais. Argentine. Donc honnêtement, ils ont de l'histoire dans leur ville. Après les paysages, pareil. Bon, bah, on avait visité le parc Talampaya. Mhm. Bah, c'était grandiose aussi avec les canyons. C'était Là. On a magnifique. roulé vers là. On a roulé dans les canyons, bon, c'était beau. Hein. En plus, bon, on a pu voir les espèces de lamas. Comment ça on appelle Ah, ça les... Ah, tu te rappelles plus? Tu commençais bien. Guayago. Hein Moi non. C'était quoi Les guanacos, Ah, les guanacos. Et après c'était les marins les marins. qu'on a vus. Bon, honnêtement, même, bon, c'est vrai, la nature, tout, c'est vachement sauvage, c'est beau. Hein. Bon, après, là, on vient de passer, pour sortir justement de l'Argentine, on vient de passer une partie de la cordillère des Andes. Bon, bah là, honnêtement, c'est grandiose. Hein. Ah, la cordillère des Andes, c'est magnifique. Ouais. Donc, en plus, on est parti avec un super beau temps. Après, on s'est tapé, alors là, une rafale, enfin, quasiment de la tempête. Donc, moi, je pense que c'est à cause du courant chaud et froid que ça nous a donné vraiment. Attention, hein, c'était pas de la petite tempête. Hein. Il y avait Panchito, je disais même à Clément, il y avait le volant à deux mains. Et Panchito, il dansait sur la route. Hein. Moi, ce que j'ai retenu aussi, c'est qu'en Argentine, on mange beaucoup de viande. Un truc que je retiendrai aussi de l'Argentine, bon, faudrait qu'ils revoient quand même leur monnaie. Hein. Bon, le portefeuille il est trop petit, hein, nous les Européens. Même ma banane, elle suffisait pas. Elle est quand même assez grosse. Hein. Et est-ce que tu as des attentes du Chili? Bah, après, tu me dis, c'est pareil, c'était une grande ville. Santiago, oui. Santiago. De toute façon, c'est le qu'on veut. Après, bah, je verrai, puis je te dirai. Mais après, bon, je vais traverser juste une petite partie. Mais Parce tu vas que, pas pouvoir voir grand chose du non, Chili. parce qu'après, on est quelques jours. Hein. Bah, après, Santiago, je connais quand même, hein, grâce à tes vidéos. Avec l'immeuble en verre que tu étais monté tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai. Et après, je me souviens, le parc, bon, qui était au milieu, là, tout en longueur. Et comme c'était tout au début que tu étais au Chili, moi, après, je l'ai quand même visité avec Google Maps. C'était ma première destination. J'étais arrivé à Santiago du Chili il y a 2 ans et demi. Le 4 janvier. Le 4 janvier 2021. Bah, 21. Bueno, ya hemos entrado en el edificio. Como pueden ver, hay diferentes oficinas. Nosotros nos toca el número 8. Así que tenemos que hacer fila y... Todo aquí se hace en un mismo lugar. Tanto la salida de Argentina que la entrada de Chile es el mismo lugar. Y se hacen al revés. Salida de Chile, entrada en Argentina es otro lugar. Pero cuando cruzas la frontera solo tienes que pasar en un lugar y te hacen todos en este mismo lugar. Ya hace 1 hora que estamos dentro del edificio. No avanza. Demoran mucho tiempo y hay solo 6 autos frente a nosotros y estamos aquí sin movernos hace 1 hora. No sé qué está pasando. La verdad que empezamos a estar un poco cansados. Hemos salido de Mendoza a las 10:30. Ahora ya son las 5:30. Estamos aún sin hacer los papeles.
Sí, claro. ¿Y esas maletas de ahí? Ah, la valise, il n'y a rien dedans. Bon, mais là quand même. Ya, ¿me abre acá? Sí. Bueno, ahora a ordenar todo. Bon, on va tout ranger. Regarde, toutes les affaires sont là. Ahora, todas nuestras cosas están aquí. 4 horas después lo hemos conseguido. Ya tenemos la visa para entrar en Chile. Fue... Ouais. Merde, j'arrive même plus à parler. Un sacré travail, hein. Sí, que yo Quelle aventure. mientras estaba haciendo los papeles había la aduana alrededor de mi padre verificando el auto, mi padre comunicándose como podía. Y estaban muerta de risa los de aduana con mi padre. Fue la verdad muy largo, pero tampoco me voy a quejar porque nos dimos cuenta que estamos los últimos en la fila que entraron para pasar la aduana y todos los que estaban atrás de nosotros no pudieron entrar porque la frontera cierra a las 3 de la tarde. Así que mandaron toda la gente, hay cientos de vehículos atrás, los mandaron de vuelta porque la frontera por el tiempo, por la nieve, siguieron la frontera, así que igual somos afortunados, tampoco nos podemos quejar, aunque estamos ya cansados, tenemos ganas de llegar a Santiago, aunque queda aún más de 2 horas para llegar. Bon, allez, maintenant en route. En route. Estamos saliendo y bueno, hay un auto, pero es desértico. Todo aquí estaba la fila de autos que iba hasta el final, muy lejos. Ya no hay nadie, todo el mundo regresó. Y al final no hay tormenta de nieve. On a eu de la chance, hein. On était quasiment les derniers à passer, hein. Bah, Ouais. même les derniers, hein. Ouais. ¡Woohoo! ¡Ya estamos en Chile! Sebastián. Al fin nos volvemos a encontrar con Sebastián. Después de tanto tiempo, qué feliz.